Hola, mi nombre es Marcelo. El objetivo de este video tutorial es poder realizar las actividades de la clase 4 propuesta por el docente de la cursada Trayecto Programador. Los materiales utilizados para este video vas a encontrar en la descripción del mismo los enlaces que te llevarán a estos recursos. Si te gustó el video, dale un like y te solicito que te suscribas a mi canal. Como también, si querés dejarme un comentario para saber si te interesa que siga generando más videos tutoriales con la resolución de las actividades de las clases siguientes. Voy a mencionar que para la resolución de estas actividades lo voy a efectuar en 4 etapas diferentes. Las etapas que componen esta resolución va a ser: primero voy a analizar la actividad, es decir, voy a hacer un análisis de lo que me propone la actividad. La segunda etapa va a ser plantear una estrategia de solución. La tercera etapa es la implementación de la estrategia. En este caso, cuando yo hablo de implementación, digamos, es abrir, en este caso, el software o el editor en la cual voy a volcar lo que se generó en la segunda etapa como estrategia de solución. Y por último, la etapa 4 va a ser la de probar, en este caso, la solución que he generado. Bien, voy a comenzar planteando las primeras etapas de resolución. Voy a comenzar con el análisis de la actividad. En este caso va a ser la resolución de la actividad número 1, en la cual recomendaría que cuando estemos en la etapa 1, que sería la etapa del análisis, y la etapa 2, la de estrategia, ustedes generen esas etapas a través de un editor de texto, si lo quieren hacer así, o si no, a través de una hoja y un papel, y plantear justamente estas dos etapas de esta manera. En mi caso particular, yo voy a utilizar como un editor de texto el que ustedes ven en pantalla, que es el NetBeans 8.2. Voy a comenzar generando un nuevo proyecto para poder resolver justamente la primera actividad, que es la actividad número 1. Bien, vuelvo a repetir, voy a comenzar en este caso generando la primera etapa, que es el análisis de esta actividad. Bien, me dirijo al menú de archivo, elijo la opción de proyecto nuevo, una vez que se abra su cuadro de diálogo, voy a elegir de este panel de categorías la que está marcada que dice Java, y en el panel de proyecto la que dice Java Application. Voy al botón siguiente. Bien, voy a colocarle un nombre a este proyecto. Bien, el proyecto se va a llamar justamente actividad 1. Le voy a colocar actividad 01. Bien, la ubicación de este proyecto, previamente he generado una carpeta, bien, donde voy a ir separando en cada una, a través de subcarpeta, las actividades por clase. Entonces, me voy al botón examinar, voy, en este caso en mi escritorio, he generado una carpeta llamado Trayecto Programador. Me dirijo a la subcarpeta clase 4. Bien, y acá voy a armar una carpetita con el nombre de actividad 01. Bien, abro la carpeta
y ya tengo la ubicación donde se ha guardado ese proyecto. Como ha hecho mención el docente, verifiquemos que está tildado la opción usar una carpeta dedicada para almacenar la biblioteca, y también verificamos que esta casilla de verificación tenga activada a través del tilde. Bien, una vez que genere esto, me dirijo al botón de terminar y espero que se genere justamente este nuevo proyecto dentro de lo que sería el editor NetBeans o el entorno de desarrollo integrado NetBeans. Bien, tengan en cuenta que se está haciendo lento esto porque en este momento mi máquina está grabando y mi máquina no posee recursos suficientes tanto en memoria como en disco. Bien, veo que ya se generó en este caso mi primer documento, donde justamente voy a empezar a plantear en este caso lo que sería el análisis, que es la primera etapa de la actividad 1. Entonces, lo primero que hago es borrar los comentarios que están dentro de este documento. Bien, una vez que borré los comentarios, voy a generar dentro de lo que sería el public static void main, dentro de ese bloque, voy a justamente generar las diferentes etapas que va a componer mi resolución de esta actividad. Entonces, comienzo con la etapa 1, estos caracteres de doble línea en diagonal me permite justamente generar comentarios de una sola línea o línea simple. Bien, esta va a ser la etapa del análisis. Bien, voy a agrandar un poquito la pantalla para que ustedes lo vean un poco mejor. Bien, lo que sí, voy a cerrar el panel de exploración que tengo hacia mi lado izquierdo. Mejor dicho, lo voy a plegar. Y cuando yo comienzo en esta primera etapa, bien, necesito tener en este caso esta etapa del análisis. Tengo que detectar dos cosas. Uno, de las cosas que tengo que detectar es cuál sería el propósito que busca esta actividad. Bien, es el propósito, digamos que lo puedo definir como que es dentro de lo que sería la lectura de la actividad, cuál es el problema que debemos resolver. Y lo siguiente, escribí mal la palabra propósito, y lo siguiente es detectar las precondiciones. Las precondiciones son los detalles y los requerimientos que debe cumplir esta solución que voy a plantear. Bien, entonces, en el análisis lo que yo tengo que detectar justamente es estos dos elementos, el propósito y las precondiciones. Bien, entonces voy a comenzar con esto y a continuación voy a recurrir rápidamente a buscar el enunciado de la actividad número 1, bien, y lo voy a pegar dentro de lo que sería esta hoja de análisis. Bien, he copiado dentro de mi portapapeles el enunciado de la actividad número 1. Voy a generar en la línea 1 de este documento un comentario multilínea. Para eso voy a colocar la barra invertida, 2 asteriscos, y con un control pegar, control V corta, voy a pegar en este caso lo que sería
el enunciado de la actividad número 1. Bien, esto es lo que se generó acá. Bien, fíjense, es un comentario, es una zona de comentario llamado justamente comentario multilínea. Bien, a continuación voy a proceder justamente en esta línea del enunciado que marco en color verde. Bien, voy a tratar de buscar cuál es el propósito y cuáles son las precondiciones. Tengan en cuenta que puede llegar a pasar de que no haya precondiciones, en este caso, dentro de un enunciado donde nos plantean un problema. En la lectura de esta actividad, digamos, he encontrado cuál sería el propósito. El propósito, según el enunciado, lo voy a marcar en color verde, es este. Digamos, lo que tenemos que resolver es, tenemos que hacer mención qué número es el mayor. Bien, entonces esto sería el propósito de esta actividad, resolver este problema. Entonces, yo en esta parte, en el propósito, con mis palabras, voy a colocar, sería encontrar el mayor número. Bien, ya tenemos cuál es el propósito de esta actividad. Ahora, vamos a ver si en lo que resta de los textos que quedan tiene precondiciones. Y he detectado que justamente las condiciones son las siguientes. La condición es que tiene que pedir dos números, es decir, que el número que va a buscar solamente va a ser entre dos números. Entonces, esto que yo lo marqué ahora en verde es, o mejor dicho, lo voy a cambiar de color. Esto es lo que yo marco en rojo, es una precondición, bien, y acá hay otra precondición en la cual esos números que voy a pedir justamente tienen que ser ingresados por teclado, porque estos números podrían llegar a venir de algún registro que venga de la web o podría venir de un archivo, que todavía eso no lo vimos, pero bueno, como estamos dando nuestros primeros pasos, acá he detectado que hay dos precondiciones. Entonces, la precondición sería, es en base a dos números, a dos valores numéricos, bien, y el ingreso de esos números va a ser por teclado. Entonces, precondición 1, precondición 2 es lo que voy a llenar en este lugar. Bien, entonces, con mis palabras puse que las precondiciones son solicitar dos números por teclado. Eso serían las precondiciones. Bien, bueno, con esto he terminado la parte del análisis. Y les comento que ustedes cuando lean bibliografía, esta parte del análisis que se llama, que hemos detectado el propósito y las precondiciones, van a encontrarse que a esto se llaman contrato. Entonces, cuando hablamos de contrato, estamos hablando que en el análisis obtuvimos los propósitos y las precondiciones. Tengan en cuenta que puede pasar de que haya actividades que no tengan precondiciones. Bien, a continuación voy a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la estrategia. Bien, voy a colocar en la línea 11 el número 1 como que esta fue la primera etapa de resolución que he analizado. Bien, vamos a generar un segundo comentario, bien, en la cual le voy a colocar el número 2 y esta etapa es
la estrategia de solución. Bien, entonces, la estrategia de solución, lo que voy a buscar en este caso va a ser lo siguiente. Voy a determinar cuáles son las tareas que tengo que realizar justamente para poder cumplir con el análisis que hice en la etapa 1. Entonces, según lo que se desprende del análisis, lo que yo tengo que hacer, justamente las tareas necesarias para poder hacer esto, yo necesito primero como tarea pedir el ingreso de los dos valores por separado y almacenarlos. Bien, ese sería, voy a arreglar un poquito el error que tuve acá. Bien, eso sería una de las tareas que tengo que hacer. La otra tarea es comparar los valores ingresados y la otra tarea que detecto es que tenemos que determinar el mayor valor ingresado. Bien, esos serían en este caso las estrategias de solución que se ha planteado con respecto a lo que se desprende del análisis. Bien, es decir, he encontrado tres tareas. Entonces la tarea sería pedir el ingreso de los dos valores por separado y almacenarlos. Acá corrijo. Sería luego hacer la tarea de comparar esos valores ingresados y la siguiente tarea es determinar de esos valores cuál es el mayor de ellos. Bien, entonces esto sería la etapa, estas dos etapas son la etapa donde yo planteo el análisis y cómo voy a resolver de lo que surge de ese análisis. Bien, entonces como tercera etapa va a ser ahora justamente la que yo me ponga a codificar y decir, bueno, ¿de qué forma voy a poder resolver esta tarea y esta tarea? Bien, entonces a continuación me voy justamente a generar un comentario donde voy a plantear en este caso la etapa 3, que es la etapa de la implementación del análisis y de la estrategia de solución. Bien, comienzo generando en la línea 24 un comentario de línea en la cual acá voy a comenzar con lo que sería la etapa de la implementación. Y tengan en cuenta que en esta implementación voy a utilizar, en este caso, internamente una estructura que el docente planteó en esta semana de clase. Bien, entonces, esta implementación va a constar de una estructura que me va a permitir tener en forma prolija mi algoritmo, que va a ser justamente la forma que yo voy a solucionar el problema planteado en esta actividad, en la cual acuérdense que el propósito es encontrar el mayor número. Bien, entonces, esta estructura las vamos a definir de la siguiente manera. También voy a agregar comentarios. Por ahora solamente voy a armar las cabeceras de esta estructura y después voy a empezar a codificar en cada una de estas cabeceras para que vean ustedes una de las posibles soluciones a esta actividad. Entonces, para poder iniciar la implementación, lo primero que tengo que tener es en esta estructura un lugar donde voy a definir variables. Bien,
Es decir, acá voy a almacenar los datos que yo necesito justamente para poder generar, en este caso, esta solución. La otra parte de la estructura va a ser asignar los datos de entrada en las variables que hemos creado en la cabecera anterior. Bien, ahora, una vez que hemos asignado los datos de entrada a esas variables, la siguiente cabecera va a ser generar el proceso de resolución. Bien, acá voy a empezar a hacer los algoritmos necesarios o las cuentas matemáticas correspondientes para poder justamente llegar a generar un resultado. Y una vez que terminé el proceso de resolución, bien, tengo que tener datos de salida. Puede ser de que en este caso, si ustedes observan, el dato de salida no está especificado en ninguna de la etapa del análisis. Es decir, no he visto que diga dentro de esta actividad mostrarlo por consola, mostrarlo por pantalla, es decir, que eso no se ve. Pero igualmente nosotros vamos a generar un dato de salida porque va a ser nuestra cuarta etapa, que es la etapa de prueba. Entonces va a ser una prueba, acá le voy a poner como 4, va a ser nuestra etapa de prueba. Tengan en cuenta que esto no está solicitado dentro de lo que sería el análisis de la actividad número 1. Bien, entonces con esto básicamente ya he definido la estructura, que sería esto que marco en rojo. Bien, esta sería la estructura donde yo voy a empezar a implementar los datos necesarios con sus elementos, en este caso que me propone el lenguaje Java, para poder justamente dar solución a esta actividad. Entonces voy a colocar cada una de estas cosas en estas líneas vacías, bien, que se están generando debajo de cada una de las cabeceras que he armado. Bien, me pongo a definir, a llegar a la primera cabecera, que justamente sería definir en este caso las primeras variables. Entonces, los datos que yo detecto, en este caso viendo tanto el análisis como las precondiciones, es que voy a tener que pedir dos valores por separado. Entonces necesito generar dos variables para que me puedan almacenar o contener, en este caso, los números que voy a solicitar, en este caso por pantalla. Tengan en cuenta que voy a codificar, se va a quedar esto sin voz porque voy a empezar a codificar y lo voy a hacer en forma rápida. Bien, como tampoco en las precondiciones no me dice qué tipo de números son, bien, entonces voy a asumir en este caso que van a ingresar valores numéricos, bien, numéricos enteros. Entonces voy a generar variables enteras. Entonces voy a generar una variable del tipo int que se va a llamar valor 1. Bien, voy a hacer coma porque voy a usar el mismo tipo de datos para el valor 2. Esta es una forma resumida de justamente de efectuar variables del mismo tipo. Bien, entonces con esto básicamente ya tengo armado lo que serían los datos. Pero tengan en cuenta que estos datos van a ser del tipo entero. A continuación voy a pasar a la siguiente cabecera, que es la cabecera donde tengo que asignar los datos de entradas en las variables que he generado en la línea 27. Entonces, para asignar los datos, yo necesito, según lo que se desprende de la precondición,
de la estrategia, que tengo que pedir el ingreso de los dos valores por separado y almacenarlo. Entonces, esto lo que establece, y justamente estos números son solicitados por teclado. Para eso voy a utilizar, en este caso, la sentencia que hemos visto esta semana, que en la cual esta sentencia, como yo lo llamé ayer, máquinas, estas máquinas, que es el J-OptionPaint, bien, tiene una funcionalidad que me permite justamente que cuando yo ingrese datos, automáticamente ese dato se almacena a la variable que yo le asigne, bien, pero vamos a tener un pequeño problema. El problema que se va a plantear en este caso es que lo que devuelve esta máquina, es decir, esta máquina o esta sentencia llamada J-OptionPaint, es decir, siempre va a devolver en un string como el dato transformado. Y lo que estamos viendo acá, que en nuestros valores justamente son valores de tipo entero. Entonces, vamos a tener que hacer una reconversión justamente de ese dato que nos devuelve como texto, como lo expliqué ayer en el Meet que hemos realizado. Bien, entonces, para hacer esa transformación voy a tener que usar una sentencia nueva, que también la hemos visto esta semana, que es el integer parseInt, bien, a la cual yo en el día de ayer lo llamé una máquina cuya funcionalidad es: yo le envío a esa máquina un dato de texto y él lo que me devuelve es ese mismo dato transformado en un entero. Bien, voy a continuación justamente a realizar sus operaciones. Lo voy a hacer por separado, digamos, no lo voy a hacer muy comprimido para que ustedes comprendan justamente las acciones que estoy realizando. Entonces, lo primero que voy a hacer es llamar al J-OptionPaint. Bien, lo que estoy haciendo en este momento, disculpen, cuando yo coloco J, la O, y aprieto control barra espaciadora, con eso estoy activando justamente lo que sería el IntelliSense, que es una de las funciones que tiene justamente este tipo de entorno de desarrollo llamado NetBeans. Bien, y fíjense que automáticamente lo que me está indicando acá, que como que ese elemento no está, bien, voy a seguir escribiendo, y cuando pongo el punto, es decir, a esa sintaxis, como yo ayer lo llamé máquina, a esa máquina, al ponerle el punto, me dice: mira, yo tengo disponibles todas estas funciones dentro de esta máquina. Bien, entonces yo lo que voy a buscar es la función show input, y como lo dijo el docente en su momento, voy a buscar cualquiera de estas opciones. Lo que tienen que saber, si yo miro más hacia la derecha, esto me está devolviendo, es decir, que la máquina va a transformar el dato que ingrese, siempre me va a devolver un string. Bien, y tengan en cuenta que en este momento mis variables, no tengo variables de string, tengo variables, en este caso variables de enteros. Entonces elijo una de estas funcionalidades de esta máquina, borro lo que estaría dentro, bien, y esto lo que estaría haciendo es declarando un mensaje que, en este caso, el mensaje va a decir: ingrese un valor numérico del tipo entero. Bien, vengo acá, pongo punto y coma,
Y básicamente tengan en cuenta que esto ya estaría prácticamente en función la máquina, pero como saben que ustedes, yo he mencionado que esto devuelve el dato que yo ingrese, lo devuelve en formato de string, entonces yo necesito que lo reciba una de las variables declaradas. En este caso voy a decirle que lo almacenen en la variable que yo le di el valor 1. Y acá justamente se va a plantear el primer problema. Bien, el primer problema es que lo que devuelve es un string y no es compatible con el tipo de dato que almacena valor 1, que es almacena el tipo int. Entonces, en esa máquina que me devuelve, en este caso, un string, tendría que usar la otra máquina, en la cual el docente lo llama sintaxis, para que lo que devuelve como string lo transforme en un entero. Entonces, la sintaxis que voy a utilizar es la sintaxis parseInt. Disculpen, el integer. Se llama la máquina y la funcionalidad es el parseInt. En la cual, si ustedes observan acá, lo que necesita esta máquina es que adentro le pongan un string. Y nuestro string va a ser devuelto por lo que haga la operación de esta máquina. Entonces, como que estoy encadenando una máquina con otra máquina. Entonces, elijo el parseInt. Bien, me pone adentro la S. Yo lo que voy a hacer es borrar esa S, borrar el paréntesis de cierre y colocárselo al final. Entonces, toda esta funcionalidad o esta sintaxis me devuelve un string, que una vez que me lo devuelve, la otra sintaxis lo que va a hacer justamente es transformarlo en un entero. Y de esa manera justamente vamos a poder almacenar ese dato dentro de lo que sería el valor 1 declarado como variable de tipo entero. Bien, lo que va a pasar ahora, una vez que hago esto, voy a hacer lo mismo para almacenar en la otra variable que la he denominado 2, valor 2, y como la sentencia es la misma de la línea 32, en la línea 33 pego la misma sentencia con la modificación, en este caso, del nombre de la variable donde se va a almacenar este segundo ingreso de datos. Bien, con esto ya hemos finalizado lo que sería justamente la cabecera de las asignaciones de los datos. En la cabecera de proceso de resolución en este caso voy a usarla para resolver estas dos tareas que está planteada en la estrategia, en la etapa 2 de la estrategia. Bien, voy a ver, tengo que buscar algún algoritmo que me permita comparar los valores ingresados, bien, y determinar cuál de estos valores es el valor mayor ingresado. Entonces voy a venir acá, en este caso en la línea 36, y lo que voy a hacer es usar la estructura de control condicional que es el if. Entonces voy a armar este if, coloco la palabra clave if, abro los paréntesis, abro y cierro la llave. Entonces, acá dentro de los paréntesis voy a indicar justamente de qué forma voy a comparar los valores que se ingresó en la línea 32 y en la línea 33. Entonces, voy a decir que si el valor 1 es mayor al valor 2, entonces lo que me va a salir como mensaje, en este caso, voy a colocar un SOUT con la siguiente leyenda.
el valor numérico mayor es, dos puntos, dejo un espacio, después de la doble comilla concateno, y voy a determinar que justamente que es el valor 1. Bien, con esto, digamos, si se cumple la primera condición, en este caso, fíjense que el mensaje va a ser justamente el valor 2. Ahora, bien, con este planteo realizado en la línea 36 y 38, estoy determinando que en el momento que el valor 1 sea mayor al valor 2, justamente lo que tiene que hacer es mostrarme el valor 1 como mayor. Bien, y en el caso que se cumpla al revés, que el valor 2 sea mayor que el valor 1, con las herramientas que hemos visto hasta el momento, me obliga en este caso a que yo vuelva a repetir de vuelta este condicional, pero lo que va a cambiar ahora es adentro, en la condición, es preguntarlo al revés. Si el valor 2 es mayor que el valor 1 que ingreso, entonces lo que me tiene que mostrar sería el valor 2. Bien, les comento que esto tiene un pequeño detalle que con el tiempo lo vamos a ir viendo. Con respecto a las estructuras de control condicional, tenemos tres tipos de condicionales: simple, doble y múltiple. Hasta el momento nosotros hemos utilizado la opción simple. Es lo que se ha visto esta semana en lo que sería justamente la semana de adaptación. Bien, entonces los datos de prueba que voy a hacer es la siguiente. En la primera prueba el valor 1 va a tener 100, el valor 2 va a tener 50, entonces como respuesta me tiene que devolver el 100, porque es el de los dos, es el que tiene el mayor valor. La segunda prueba que voy a realizar va a mantener el valor 1 100, pero ahora el valor 2 va a tener un valor de 500, entonces como resultado a la respuesta que me tiene que generar va a ser justamente mostrarme el valor 500 que está almacenado en la variable 2. Bien, vamos a ponernos ahora a realizar esas pruebas. Me dirijo al botón para que esto ejecute y tengan en cuenta que voy a correr un poquito esto para acá. Entonces, en esta primera prueba el valor 1 va a tener 100. Acuérdense que este valor se va a almacenar en la variable valor 1 y ahora el siguiente valor que ingreso, que es 50, se va a almacenar en el valor 2. Entonces la respuesta me dice que el valor numérico mayor es 100. Es decir, que la primera prueba ha funcionado. Me dirijo a hacer ahora la segunda prueba y para eso voy a volver a ejecutar. En este caso, si ustedes observan, dentro de la consola también tengo el mismo botón de reproducción o muy parecido al que tengo en la barra de herramientas. Entonces, a través de este botón vuelvo a decir que se ejecute para que me vuelva a preguntar por los nuevos valores que voy a ingresar. En este caso vuelvo a ingresar el 100, acepto y ahora como segundo valor voy a ingresar el 500. Siendo este el de mayor valor y es el que me tiene que devolver la respuesta. Con esto hemos finalizado justamente la resolución de la actividad número 1. Bien, entonces, en resumen, lo que hemos visto fue las etapas que lleva una resolución de una actividad, que son 4: análisis, estrategia de solución, implementación y lo último que hicimos fue la etapa de prueba. Bien, y hemos visto cada uno de los componentes de estas etapas y había recomendado que tanto la etapa 1 como la etapa 2
es factible siempre que justamente se realice a través de un editor de texto o con un lápiz y un papel. Bien, entonces, las próximas resoluciones que yo voy a realizar, tengan en cuenta que ya van a estar hechos los análisis, las estrategias, y lo único que voy a mostrar en los siguientes videotutoriales cómo a través de esas dos etapas generar la implementación y la prueba. Bien, entonces con esto doy finalizado este video tutorial con la resolución de la actividad 1 de la clase 4. No se olviden de suscribirse al canal. Saludos.